¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Juliana Oxenford y esto es Al Estilo Juliana. El Congreso de la República sigue movido. Ahora me atrevería a decir que más que nunca. ¿Por qué? Porque como ustedes saben hay 9 bancadas, hay 9 grupos parlamentarios a raíz de los que se fueron de Gana Perú para formar un nuevo grupo que ahora se llama Dignidad y Democracia. Bueno, repito, son 9 y Gana Perú, que siempre tenía la mayor cantidad de parlamentarios, ahora tiene exactamente el mismo número que los fujimoristas. Imagínense ustedes, eso es bastante peligroso y bastante complicado para el gobierno, sobre todo porque el fujimorismo podría tener uno más y serían 37. Bueno, Ana Jara, la presidenta del Consejo de Ministros, tal como lo había anunciado y lo había ofrecido, fue hoy al Parlamento para iniciar estas conversaciones, este diálogo que ella considera que es sumamente importante para dejar sentados los cimientos de la democracia y demás. Lo que se busca, es obvio, es el voto de confianza, porque el 20 de agosto el Parlamento decidirá si le da el voto de confianza o no. Mientras tanto, ¿qué cosas se cocinan ahí por pasos perdidos? ¿Qué tanto han hablado hoy los parlamentarios de Acción Popular, Frente Amplio y el PPC con la presidenta del Consejo de Ministros? ¿Qué esperan los apristas? ¿Ah? ¿Qué va a pasar con los fujimoristas? De todo eso hablamos esta noche con mis 3 invitados. A falta de 1 o 3, ¿ah? Vamos a chismear un poquito esta noche. Voy a empezar con la dama, con Rosa Mavila, Alberto Bengolea, Javier Velázquez Quesquén. Gracias por estar aquí. A ti por invitarnos. No, gracias. A ver, voy a empezar primero con la dama, y no solamente porque sea mujer, congresista, sino porque usted tuvo hoy al frente a la presidenta del Consejo de Ministros. Y el play de honor fue de ella. El play de honor fue de ella, exactamente. Cuéntenos, ¿qué sensación le dio a usted la presencia de Ana Jara? Bueno, en primer lugar debo decir que el play de honor fueron políticos no congresistas, ¿no? El doctor Bedoya Reyes, Lourdes Florenano, entre otros, ¿no? Pero sí, nosotros fuimos la primera bancada que nos reunimos con la Premier. La Premier intenta, obviamente, buscar que se apoye el voto de investidura, pero plantea un mensaje en el sentido de que no está yendo a buscar desesperadamente ese voto. Señala que lo que le anima es una mirada ya de transición, de recambio de gobierno, una perspectiva en ese sentido bianual hacia la transición democrática. Plantea también que plantea una mesa de diálogo que debería funcionar en forma periódica, en la perspectiva de garantizar la alternancia. No adelanta todavía opiniones políticas, pero plantea más o menos el contenido de lo que supuestamente va a llevar al hemiciclo. Ella dice que sin el mensaje presidencial, el presidente habló de 4 temas eje: educación, salud, seguridad ciudadana y lucha anticorrupción. No es tan cierto lo último, la verdad, si evaluamos con pulcritud el mensaje presidencial, pero ella dice que si bien se plantearon estos como derroteros de accionar político en estos 2 años que vienen, lo que ella va a llevar es el cómo, es decir, no va a plantear la promesa política para el próximo año, que fue el tono principal del mensaje, sino la metodología de cómo se va a practicar estas políticas. ¿Y ustedes, a cambio de ese mensaje, qué le decían? ¿Qué pedían? ¿Qué exigían? ¿Qué preguntas le hacían? Nosotros en realidad hemos expresado preocupaciones políticas de fondo, ¿no? Por ejemplo, en la problemática anticorrupción. Desde nuestro punto de vista hemos planteado el tema, por ejemplo, del caso Orellana, que hoy día, esta mañana, se ha planteado una tremenda denuncia en materia de, otra vez, tráfico inmobiliario y todo lo que tiene que ver con los mecanismos de corrupción de esa mafia, ¿no? Se ha planteado, que duda cabe, la preocupación por el Fondo Privado de Pensiones, pero más estructuralmente por la reforma en general del sistema privado de pensiones. Se ha planteado también la problemática de los gobiernos regionales, el tema de Tumbes. Oiga, ya están por tercer supuesto colaborador, algunos supuestos sicarios que han sido asesinados, la presunción de que habría sectores de la policía comprometidos con la mafia, el jefe del gobierno regional que se apersona, ¿no? Con escrito y define defensa, pero que supuestamente está fugado. Se ha planteado la problemática de las privatizaciones. Yo le comentaba a usted antes del programa que el congresista Dahmer
señalaba su preocupación de que ahora se quiere privatizar presuntamente hasta el Banco de la Nación. Obviamente la política de puertos, o sea, ya estamos en una irracional mirada de privatizaciones. Se ha planteado la política ambiental, una serie de problemas de fondo del país, ¿no? Congresista Bengolea, ¿cree que obtenga el voto de confianza, Ana Jara? Ella dice que sí, ¿no? Yo le escuché entrando al Parlamento decir con gran confianza que de todas maneras lo tendría, así que debe haber hecho sus sumas y restas, supongo ya. Hay dos versiones. Primero dijo, yo no puedo confiarme en que voy a obtener el voto de confianza porque nunca se lo han dado al gabinete. ¿Por qué me lo van a dar a mí? ¿Ha dicho eso? Pero lo leí, sí, hoy en la mañana. Y después, exactamente, después dijo, estoy segura que me van a dar el voto de confianza. Por eso me quedó a mí también la duda. Sí, me llamó la atención ese optimismo que lo tuvo ante las cámaras cuando llegó temprano, pero la sentí mucho más cauta cuando terminó la reunión con nosotros, seguramente por lo que escuchó tanto de la bancada de Rosa como de la nuestra. ¿Y con usted cómo fue la cosa? ¿Qué percepción? Fue una reunión amigable, somos primero que nada, nos conocemos, colegas parlamentarios, ella tiene inclusive amistad con algunos miembros de la bancada, así que fue una buena reunión en donde ella expresó sus puntos de vista, indicó que, hecho el derrotero por el presidente, es lo mismo, ¿no es cierto? A ella le tocaba decir cómo se iba a realizar. Nosotros le añadimos el cuándo. O sea, entonces trata de decir cómo, póngase fechas, cuándo es que va a llegar, a qué meta, porque si no esto es una promesa gaseosa. Pero además aprovechamos, creo que estamos básicamente en la misma línea, seguro la mayoría de las bancadas de oposición, de aprovechar el momento para hacer reflexiones. Como le decíamos, más allá del voto de investidura, que es algo que nosotros evaluaremos en su momento y que es algo sobre lo cual no hemos conversado, si aprovechamos esta vocación que ella demuestra por tener estas reuniones periódicas para expresar nuestras preocupaciones por un estilo de gobierno que no nos agrada, ¿no? Y puntualizarle además, porque también hizo esta referencia, esta transición, de que no debería estar pensando en la transición cuando le queda a este gobierno el 40% de su mandato. Es decir, pues, es acaba de salir de la mitad, todavía tiene 2 años para gobernar, o sea, que gobierne. Pues necesitamos un gobierno que gobierne, efectivamente, que tome decisiones correctas, que haga los cambios que tiene que hacer. Este gabinete que se va a presentar es el mismo gabinete que venía, es decir, acá no podemos hablar de grandes cambios más allá de la cabeza, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que se conversaron en la reunión, ¿no? Pero ella está en una onda, en una postura bastante conciliadora, siempre sí, eso la caracteriza. amical, ¿no? Está como que positiva, lo que me comentaba hace un rato. No sé si saldrá igual de contenta después de reunirse con los compañeros. Congresista Velázquez Gesquén, ¿usted cuándo va a poder conversar con Ana Jara? Parece que tomamos ya contacto con el vocero, con Mauricio, para el jueves o viernes está prevista la reunión, pero quiero decir, nosotros tenemos mucho escepticismo con relación a este diálogo, porque el gobierno lo ha mal utilizado. El diálogo en un sistema democrático es una herramienta fundamental para hacer que las fuerzas políticas puedan, en torno a políticas de Estado, como la seguridad ciudadana, la educación, podemos ponernos de acuerdo. Pero no hay que olvidar que el señor Jiménez Mayor promovió un diálogo. Fuimos con el expresidente García, llevamos nuestros ministros, nuestros técnicos, los pusimos a disposición. Y le alcanzamos un conjunto de medidas que si las hubieran aplicado, el país no estuviera creciendo 1%. No hubiera recrudecido la anemia, la desnutrición crónica infantil, y no estuviéramos ahora ante esta preocupación de que hay que hacer esfuerzos para ver cómo reactivamos la economía del 2015, porque en el 2014 está el tema, ¿no? Entonces, primero diré, permíteme, la idea es que el diálogo, nosotros somos una institución democrática, vamos a ir, pero eso de ninguna manera condiciona el voto de investidura. A eso me refería y eso les quería preguntar, porque quizás para algunos la idea puede ser esta, ¿no? La presidenta del Consejo de Ministros va y se reúne con los congresistas de otras bancadas para decirles, ok, ¿qué quieren a cambio? ¿En qué cedo yo? Hay que aclarar eso para que los televidentes entiendan. Alberto ha dicho algo fundamental. Hace 5 meses el señor René Cornejo fue al Congreso y la mayoría del Congreso no le quiso dar la confianza, sino que el presidente Humala, en una actitud así castrense, cuadró algunas bancadas y voltearon su voto. Pero después de 5 meses no ha pasado nada. No ha pasado nada, han cambiado solamente una sola persona, al señor René Cornejo. Entonces, ¿qué podría haber cambiado? Además, te digo algo sintomático. El presidente de la República, te lo digo, no cree en el diálogo. No cree en el diálogo. Puede haber salido la primera dama a decir que no va a postular porque la ley le impide, pero no cree en el diálogo. Y segundo, nosotros vemos que si la presidencia del Consejo de Ministros financia un periódico vinculado al gobierno, financia durante el mes de julio 20 carátulas para agredir al líder de nuestro partido, entonces,
¿Quieren diálogo? ¿Quieren confrontación? ¿Quieren seguir haciendo lo que están haciendo ahora para llevar al país a donde está? Nosotros no le entregamos el país como está. Bueno, entonces algunos podrían decir, ¿para qué se reúnen con la presidenta del Consejo de Ministros? No, primero, esta es una norma elemental de cortesía democrática. Y segundo... Cosa que me parece bien lo que acaba de decir, pero algunos podrían decir... No, te digo, vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Y para nosotros el tema de la investidura no tiene nada que ver con el diálogo. Primero, no solamente, como bien ha dicho Alberto, queremos saber, mira, un tema más, el tema de la educación. En los 3 últimos años han venido dejando de gastar 2.500 millones el sector educación. El presidente Humala ha dicho que el próximo año van a llevar el presupuesto del sector educación de 2.8% al 3.5% del PBI. ¿Qué significa? 4.000 millones de soles más. Si tú a estos 4.000 y 2.500 millones sumas, son 6.500 millones, queremos saber cómo, dónde y cuándo lo van a gastar. Entonces, Saavedra es un buen ministro, pero en un año, después de toda esta infraestructura perezosa, burocrática que tienen, habría que ver cómo lo van a hacer. Entonces, después de eso nos pronunciaremos con relación a la investidura, pero el diálogo es... Poca expectativa tenemos con relación. Ana Jara ha dicho que ella no está ofreciendo absolutamente nada a cambio del voto, que sería una locura hipotecarse, que no se va a hipotecar. ¿Esto es verdad? Pero... ¿O ustedes sí han sentido que hay una especie, un interés de canje, de trueque en estas conversaciones, reuniones que han habido? Porque aunque lo ofreciera, no tendría respuesta de parte nuestra en ese sentido. Porque además la Constitución es muy clara al respecto. La Premier no es ella la que lleva el mensaje al hemiciclo del Congreso de la República. Es un mensaje del Consejo de Ministros, por eso asiste junto a todo el Consejo de Ministros. Además es un mensaje del Poder Ejecutivo, es decir, avalado obviamente por el Presidente de la República. De otro lado, en la reunión que ha tenido con nosotros hemos sido claros, porque, por ejemplo, en materia de salud, no basta acceso de más usuarios al sistema de salud, sino está la calidad del servicio de salud. Hay enfermedades evidentes en el país como la tuberculosis, frente a las cuales no se ha dicho nada en el mensaje presidencial. En materia de educación, si bien ha ido por ahí tal vez lo más graneado del mensaje, problemáticas de fondo como la deserción escolar, que es el punto de partida para la criminalidad juvenil, no se han tratado. Congresista Bengoechea, Juan Cheput dijo hoy que estas reuniones eran absolutamente frívolas. ¿Coincide con lo dicho? Tampoco. No, yo creo que no. A ver, una primera cosa que aprovecho esta oportunidad para dejar claro, porque tú lo planteaste hace un rato, por lo menos en el caso nuestro, ni hemos pedido nada, ni ella ha pedido nada. Ella ha venido gentilmente a exponer algunas ideas. Bueno saberlo, ¿sí? Nosotros le hemos hecho nuestros comentarios a propósito de esas ideas que ella tenía, hemos hecho las críticas que había que hacer, y le hemos hecho saber cuál es nuestra posición frente a estos 3 años de mal gobierno. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que nos parece? Lo que te decía hace un rato, faltan 2 años, qué cosas van a hacer y qué deberían hacer. Claro. Y lo que se ha dicho, que es una de las cosas que yo más saludo, creo que Rosa lo apuntó, es que ella pretende, si es que logra este voto, mantener este diálogo. Me parece perfecto porque, tal como lo dice Javier, ha sido premier también, ¿no es cierto? La posibilidad de tender puentes y de tener diálogos fluidos con diferentes fuerzas políticas del país, a mí me parece saludable. Ha dicho que una vez al mes va a ir al Congreso a reunirse con las diferentes bancadas. Cada 2 meses, nos dijo nosotros. Pero de allí a que este sea un diálogo para ver si logra o no el voto de investidura, de ninguna manera. O sea, por lo menos con nuestro caso... No pasa por ahí. Es una coyuntura distinta a la que ocurrió la vez pasada con Cornejo, eso sí quiero aclararlo, porque en el debate de Cornejo, y así se lo hicimos saber en algún momento, sí había una cosa fundamental. Cornejo era un hombre de Castilla. Y cuando llega, en el medio de una situación determinada, lo que queríamos saber es si este premier, que era, digamos, un hombre clave de otro ministro, iba a ser capaz de deslindar con una primera dama que tenía una aparición fortísima en ese momento. Claro. Así que eso fue lo que nosotros propusimos desde el comienzo de nuestro discurso. Usted no ha dicho nada, por tanto, hoy día no le damos el voto. Si usted en el fin de semana hace el deslinde, se lo daremos. Esa no es la situación que se vive hoy día y eso, por lo menos, la ministra Jara se la llevó muy clara, ¿no? En el caso de Jara, es una mujer que despierta simpatías, ¿no? En realidad a las personas, a la gente, al público en general le cae bien. Hizo una labor bastante regular, buena en el Ministerio de la Mujer. En la cartera de trabajo estuvo muy poco tiempo, en realidad difícil evaluarlo, pero eso de hecho le suma puntos. Sin embargo, es una persona muy cercana a Nadine Heredia y el temor, además entre ustedes, entre los congresistas, después de que haya sido elegida justamente Ana María Solórzano como presidenta del Congreso, es que claro, ahora la primera dama tiene a su gente más cercana en cargos importantísimos, cargos trascendentales, cargos donde uno puede ejercer muchísimo poder. Congresista Velázquez. El poder de facto se ha consolidado con Ana Jara, al margen de, dejo a salvo de que ella es una
chica carismática, inteligente, una colega parlamentaria. Porque aquí lo que estamos cuestionando es política de gobierno. Entonces, pero no hay que olvidar que hace 4 o 5 semanas la oposición se juntó para proponer una candidatura en el Congreso que impidiera la consolidación de un poder de facto, que ya estaba en el Poder Ejecutivo con la congresista Jara y ahora se ha consolidado en el Congreso de la República. Por eso es que lo cortés no quita lo valiente. Nosotros vamos a ir al diálogo, pero esto no está vinculado en nada a la posición que vamos a tener. Oiga, en estos 4 ejes o 3 ejes que planteó el presidente Humala, ¿cómo los van a ejecutar? ¿De qué manera? Mira, por ejemplo, un caso muy puntual, van a haber 4.000 millones en educación. Este ministro es muy responsable, pero lo que queremos es que no haya puertas abiertas para que mañana reorienten recursos que van para inversión o van para otro aspecto fundamental de la educación y luego terminen en los programas sociales. Se viene ya un año, Alberto dice 2 años, pero ya casi un año le queda al gobierno. El último año es preelectoral, ya todo, hasta los propios agentes económicos comienzan a tomar sus precauciones. En ese sentido, les queda un año y me parece muy bien que con este estilo Ana Jara aperture su gestión. Es poco lo que puede hacer si no tiene el aval del presidente para abrir un espacio de diálogo, por lo menos para dejarse escuchar y que nosotros lo escuchemos. Y esto no tiene nada que ver con acuerdos bajo la mesa, pactos. ¿Qué creen que pase con sus colegas parlamentarios de Dignidad y Democracia, los disidentes de Gana Perú? Uno de ellos salió ahora, el vocero, a decir que esperan que la presidenta del Consejo de Ministros pida disculpas por lo que dijo Daniela Bugatás, que los llamó ratas. Y ella ha dicho, cada uno se responsabiliza de lo que dice Guas en todo caso. Pero para ceder, digamos, para tratar de llegar al diálogo con estos parlamentarios también que están en una posición bastante dura, ¿debería pedir disculpas a Ana Jara? Igualito, ellos disintieron de la bancada por la candidata que pusieron. Claro. Y terminaron votando por ahí. Sí, pues. Yo de verdad no respondo por ellos, que ellos respondan. De verdad. Sin embargo, yo sí creo que no merecen ningún apelativo de rata. O sea, es gente que yo conozco, es gente que es honesta, es gente provinciana. Sí. Yo creo que es un exabrupto de Bugatás al que ya más o menos nos tiene acostumbrados, ¿no? Sí, además dijo que había votado al embajador de Israel en el Perú a patadas. No, y el oficialismo ya se ha diferenciado, ¿no? Diciendo que esa es una opinión personal. De hecho, era una opinión por lo menos inoportuna, ¿no? Y fue presidente del Parlamento, ¿no? Bueno, pues, pero tiene un estilo, ¿no? Tiene un estilo, ¿no? Esta es la última pregunta que les voy a hacer con relación a Ana Jara. Después vamos a pasar a otro tema. El 20 de agosto, ya ahorita, en 9 días, ¿Congreso le da el voto de confianza o no? Nosotros primero escuchamos. Ahora estamos muy escépticos. Vamos a escuchar. No les creo, a ninguno de los tres. No crean, nosotros vamos a escuchar. Sí. Le hemos planteado políticas de largo plazo, estructurales, ¿no? Y al final la reunión, yo lo he dicho, ¿no? Tendrá que ver con la actitud del gobierno, gestos, pues, por lo menos, algo mínimo que se puede... A ver, uno tiene que plantearse la pregunta, ¿qué diferencia hay entre el anterior gabinete y este gabinete? ¿O es más de lo mismo? Eso tiene que ver, yo no hago gesto ahora, quiero escuchar, quiero ver cuál es el mensaje. Yo también quiero escuchar, pero vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos... Y me van a contar cómo van las cosas ahora con Ana María Solórzano, cómo está Marisol Espinosa, ¿qué está pasando por ahí? Se ríen, fíjense. Me van a dar buena información seguramente luego de la publicidad. Regresamos. Seguimos acá en el estilo Julián hablando con mis 3 invitados congresistas acerca de lo que está sucediendo en el Parlamento. Hablamos de la visita de Ana Jara el día de hoy, donde conversó con algunos de ellos y de otras situaciones que suelen darse de manera continua en el Parlamento, a veces escándalos, a veces peleas. Ahora, digamos, es todos los cambios que se han dado en los últimos días, en las últimas semanas, han generado una desconfianza aún mayor de parte de la gente, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ana María Solórzano, que ahora es la presidenta del Parlamento. Todos al final nos enteramos de lo que pasó, por más de que el grupo, la bancada oficialista,
hizo hasta lo imposible para que no se hiciera público, ¿no? Habían elegido los propios parlamentarios a Marisol Espinosa para que postulara y luego Nadine dice, no, cambio de planes, que sea Ana María Solórzano. ¿Cómo ven el Congreso, cómo lo sienten con ella a la cabeza de la mesa directiva? Yo creo que hay un ambiente de cierta inestabilidad. Hay cierta desconfianza que tenemos, creo, todos los congresistas sobre las condiciones de gobernabilidad. Ese no era un tema de género, aunque se invocó ese tema como para levantarla, ¿no? Había habido un conflicto de género previamente, ¿no? Entre Marisol y Ana, ¿no? De hecho, yo pienso que los congresistas que levantaron a Marisol no era una adhesión personal a ella, sino a lo que ella en parte intentaba representar. O sea, Marisol Espinosa, en algunas oportunidades, muy tibias, pero expresadas al fin, aunque sea muy sutilmente, se ha diferenciado de la política económica del señor Castilla. Ya ha planteado además un requerimiento de que los congresistas de provincia sean escuchados, les sean tramitados sus pedidos, no sean tratados pues, de modo vertical ni autoritario. Entonces, creo que de alguna manera había un esfuerzo de representación de un proceso de democratización interna que no se respetó, pues, o sea, se planteó una alternativa autoritaria, vertical, ¿no? Bueno, y el día del mensaje estaba clarísimo el nivel de incomodidad de Marisol Espinosa con relación a la presencia del presidente de la República, Ollanta-Humala, ¿no? Yo creo que más incómodo estaba Ollanta-Humala que Marisol Espinosa, ¿no? A mí me parece que Marisol estuvo en su sitio, en lo que le correspondía. No, yo no digo que no haya estado en su sitio, pero sí se le notaba poco satisfecha con la situación. De hecho, en el discurso que Marisol dio ante el Parlamento Latinoamericano, en un evento que hubo en el Congreso de la República, yo sentí que de alguna manera reivindicaba su rol, reivindicaba su papel. De hecho, yo creo que Marisol Espinosa no podía optar por la disidencia. Es la vicepresidenta de la República, ¿no? Sí. Y entonces hay que poner también por delante el interés de país que el interés personal. ¿Creen que esté bien la relación ahora? Que han pasado los días entre Marisol, el presidente Nadine no es buena desde siempre, ¿eh? Yo creo que hay ahí una larvaria competencia no dicha, pero que existe. Desde mi punto de vista, eso es más o menos obvio. Quedó más o menos claro, ¿no? Ahora, con las claras discrepancias que yo tengo con Marisol Espinosa en posiciones, en visiones de Estado y demás, creo que es una mujer que merece el mayor de los respetos, que le ha tocado jugar un papel bien difícil, porque como bien se apunta, es vicepresidente de la República, se encuentra en esa situación complicada, ¿no es cierto? Y aún así fue una carta fundamental en una pelea interna de los nacionalistas en la cual yo no me meteré porque no me corresponde. Pero sí diré que lamento muchísimo, lo he dicho más de una vez y lo repetiré hasta el cansancio, que habiendo sido manifiesta la voluntad de la mayoría de esa bancada por postular a alguien, el haber recibido un tastaz público de Palacio de Gobierno para que modifiquen su opinión, luego vueltos a reunir y haber dicho, bueno, ok, si no puede ser Marisol, que sea este otro señor. Otra vez estás en la colita. No, señor, queremos imponer esta otra candidatura. A mí me parece lamentable. Y que después venga el presidente y en su discurso nos diga que hay que revisar la democracia interna de los partidos, ya parece una broma de muy mal gusto, ¿no? Entonces, sí lo tengo que lamentar, porque a mí sí me interesa que se fortalezcan las instituciones y en un Estado democrático de derecho creo que las instituciones políticas deben practicar la democracia interna. Y me da mucha pena que la mayoría parlamentaria no se haga respetar, que no se practique. Yo no digo que no se le respete al presidente de la República, al presidente del partido o lo que fuese, pero eso de recibir órdenes y tener que agachar la cabeza me parece lamentable, ¿no? Bueno, pero esto le ha pasado factura al gobierno, ¿no? 6 parlamentarios de Gana Perú se fueron, formaron Dignidad y Democracia, luego salió Jaime Delgado, que ahorita está, digamos, libre, esperando a que alguien y algunos se han quedado a muy disgusto. resentidos. Y algunos se han quedado a disgusto. Este capricho conyugal de querer imponer una persona en la presidencia del Congreso, evidentemente que ahí ha primado su experiencia que tiene Marisol Espinosa. Yo también discrepo con muchas de las posiciones que ha tenido, pero ha primado su experiencia y ha reivindicado un tema que es fundamental, central, el tema de respetar la institucionalidad. Y eso me parece que es relevante en una congresista como ella, que creo que en esta circunstancia de apremio que tiene el gobierno, venía hace 5 meses de ser baloteado el primer ministro, se necesitaba al frente de la conducción del Parlamento una persona con experiencia, serena, prudente. Yo no creo que
no cuestiono a la señora Solórzano, pero no tiene experiencia y obviamente que se va a hacer un poco complicado en este cuarto año, donde ya comienza a calentar un poco el ambiente político, los procesos electorales, tanto el de octubre como el que viene en abril de 2016, ¿no? Pero han pasado muchísimas cosas, ¿eh? Como decía hace un rato, también la salida de estos parlamentarios, la de Lourdes Alcorta, Gabriela Pérez del Solar, que se pasaron con ustedes. Yo podría sospechar que Jaime Delgado también se va a sus filas, ¿o no? Unión Regional, el año pasado, yo hablé con Lourdes y la invité a formar parte de porque nosotros, por ejemplo, tenemos con Renzo Reyardo, que tiene su partido político, Sí. Y que está presentando candidato a Lima como nosotros. Pero nosotros somos respetuosos de la independencia de él y de Carlos Brus. Durante 3 años no hemos tenido ninguna posibilidad de discrepancia. ¿Por qué? Porque respetamos la independencia de ellos. Y quiero decir algo. Cuando vinieron el tema de los informes de la mega comisión, hablamos con ellos y ratificamos de que ellos no tenían compromiso de apoyarlos, que eso era un tema de los 4 apristas. Con ese mismo criterio hemos invitado a Gaby Pérez del Solar y a Lourdes Alcorta, mantienen su independencia, sino lamentablemente el reglamento, desoyendo lo que dice la ley electoral y la Constitución, para que un parlamentario pueda cumplir con su función de legislar, de fiscalizar, de votar, tiene que estar aunado en una bancada que sean no menos de 6. Entonces, para efectos administrativos y parlamentarios, hemos formado este grupo de 9 parlamentarios, pero reivindico que son Lourdes Alcorta y Gaby Pérez del Solar, son unas reconocidas parlamentarias. No ha habido ningún acuerdo de apoyo, yo te apoyo, sino de facilitar un trabajo parlamentario, ¿no? ¿Fue un acto de valentía la de los 6 congresistas que se fueron a formar esta nueva bancada Dignidad y Democracia? Por supuesto, sin duda. Sí. Sin duda. Algunos piensan que fue un asunto de oportunismo electoral. No, yo no lo creo. Hartazgo, ¿no? Yo creo que Hartazgo. en realidad es hartazgo. Es hartazgo. Porque de alguna manera tenían el corazón dividido entre la lealtad política, asunto que ideológicamente se trabaja mucho al interior de las filas de los oficialismos, lealtad al líder, más que identidad programática y política. Y yo creo que ha tenido que ser un proceso de saturación para que opten por este tipo de decisiones. ¿Se irán más? Puede ser, mira, ¿Sí? Yo te diré alguna cosa que, en fin, creo que hay cosas que se pueden decir. Durante esta campaña chiquitita que se hizo y en donde reivindicamos la posibilidad de una candidatura distinta, porque creo hubiera ayudado muchísimo al gobierno del país. Creo que se hubiera ganado la lista de oposición con la serenidad que caracteriza a Javier, además hablando de la misma persona, de Javier Bedoya, esto le hubiera sido muy útil al gobierno. Pero bueno, se tomó una opción distinta. Pero cuando se estaba manejando la posibilidad de los votos, que lo decía yo, a mí una vez me criticaron porque alguien me dijo a la víspera que los nacionalistas tenían, ¿cuántos votos? Me dijeron 80 votos, no me acuerdo. Y a mí me salió una carcajada súper natural. Después me criticaron, me dijeron qué barbaridad, cómo se va a reír. Es que me pareció tan gracioso, porque en nuestros números era evidente que esto iba a ser voto a voto, que estaba empatadito, claro, tal como ocurrió el día de la votación. Exacto. Fue voto a voto. Y puedo comentar ahora, espero no estar diciendo cosas más, pero digamos con Javier trabajamos mucho el tema, con Mauricio, con Juanjo Díaz, y un poco nos dividimos trabajo de con quién conversar, a quién acudir. Y yo puedo decir que hablar con algunos miembros de la mayoría era casi una película de ciencia ficción. O sea, muchos de ellos se sienten chuponeados, perseguidos, reglados. Wow. Entonces, claro, no te pueden hablar, te cambiaban el teléfono. Para reunirme físicamente con ellos era una cosa de locos. Entraban por un sitio, salían por el otro. Nos reuníamos en departamentos de terceras personas. No te diré ni nombres ni más, pero eso lo he vivido yo. Y al ver eso dije, bajo esa presión están. O sea, esta es la realidad. Ahora ya entiendo, ¿no es cierto?, el hartazgo de los que salieron y la dureza con la que se tienen que haber quedado los que se han quedado. Para terminar, ¿quién o quiénes son los culpables de todo esto que está pasando? Bueno, el gobierno, el autoritarismo del señor Humala y de su esposa de querer tener un control absoluto del Estado, pero quiero decir con relación a estos parlamentarios algo, ¿no? Ellos están logrando ahora lo que no han podido lograr siendo miembros de la bancada. O sea, han tenido que salirse ahora a Bogotá, los insulta y tienen que pedirle disculpas públicas. Para que los traten como parlamentarios. Para que los traten como parlamentarios. Porque el señor Humala, cuando no... le dijo, si quieren ir, hijitos, ahí está la puerta abierta, váyanse. Así los trató. Y yo no los entiendo ahora, después de haberse ido porque les pusieron una candidatura, votar por la candidata a la presidencia del Congreso. Eso es rarísimo. Y ahora apoyando al gobierno. No los entiendo, la verdad. Sin embargo, no todos, ¿sabes? Sin embargo, para ser justos, yo creo que el tema de los parlamentarios disidentes nos plantea un problema central de reforma política en el país,
que tienen que ver con la democracia interna de los partidos, un militante, un voto, elecciones primarias, procesos de diálogo y de democracia interna para tomar decisiones. Mayor responsabilidad de parte de los partidos a la hora de invitar. No es un asunto solo del oficialismo, ¿no? En general es un tema de debate político importantísimo para la vida y la marcha del país. El tema del Parlamento tiene que ser acabar con las alianzas electorales y hay que hacer alianzas programáticas. Muy sencillo. Si ingresan 5 bancadas, tienen que terminar 5. Claro. Hay que respetar el voto del electorado. Y eso pasa porque la ley permite que me junto yo con otro partido, ganamos, pasamos la valla electoral y luego termina la alianza electoral. Claro. Hay que hacer alianzas programáticas. Oye, tú conmigo haces un acuerdo por los 5 años. Entonces eso va a permitir que se quieren las bancadas. Y segundo, hay que cambiar ese bendito reglamento. Mira, el Perú quiso que 4 apristas estuvieran en el Parlamento. Pero una norma interna del Congreso dice no, para que ustedes presenten proyectos de ley tienen que ser 6. Entonces, una norma de menor jerarquía somete a un principio, que es la voluntad del pueblo expresada en el Parlamento. Entonces yo creo que hay que ir a esos cambios si queremos fortalecer la institucionalidad, porque a nadie le hace bien que el Parlamento se exprese como ahora, un poco fraccionado y atomizado. Esto pasa por las grandes reformas políticas que tiene que emprenderse. Mira, Juliana, el Perú durante en diferentes etapas de su historia ha dejado pasar oportunidades grandiosas, porque hemos tenido oportunidades de crecimiento económico que nunca fueron aprovechadas porque había poca institucionalidad política. El sistema político peruano no ha funcionado. Ahora tenemos otra oportunidad. Entonces, hay crecimiento económico que no se traduce en desarrollo, que no se traduce en progreso para todos. A mí no me sirve un ministro de Economía que me presente papelitos en azul, ¿no es cierto? Cuando la gente no siente, porque no hay progreso, hay crecimiento que es distinto. Para eso necesitamos hacer reformas políticas que hagan que el país se institucionalice. No solamente mira el Congreso, mira los gobiernos regionales, mira las municipalidades. Necesitamos una reforma política global, integral, que se planteó desde el inicio de este gobierno. Desde el inicio la venimos reclamando. Estamos ahora terminando el 3er año y no hay nada. Y ahora en una etapa preelectoral es especialmente difícil entrar a discutir algunos temas que tendríamos que haber discutido desde el comienzo. Sí, pero hay temas de coyuntura que creo que debemos tocarlos tal vez en otra reunión. Sí, no, nos volvemos a encontrar. Por ejemplo, el tema de la infiltración del narcotráfico en algunas agrupaciones políticas es todo un tema, ¿no? O el tema de los presupuestos de los partidos políticos, o el tema de los mecanismos de decisión de quiénes van a ser candidatos. Algunos con peso patrimonial son candidatos. Sí, pues el tema es que las aguas de las sanciones dentro de los las aguas están demasiado movidas en el Congreso, hay demasiada bancada, hay demasiado grupito nuevo, la gente no está contenta. Nosotros en el PPC exhibimos nuestra democracia y algunos dicen, uy, se están peleando. Eso se llama democracia, estamos vivos, discutimos. Nosotros tenemos una buena bancada. Se hace más difícil. Nuestra bancada es muy buena. Tomamos decisiones. Armar una agenda legislativa. Con 9 bancadas se hace más difícil armar una agenda legislativa. seguro. Y los intereses coyunturales someten perspectiva de mediano y largo plazo, que es la que debemos darle para darle sostenibilidad al crecimiento, al que no quiere mucho Alberto, pero creo que es el que está derrotando la pobreza. Javier, discúlpame. Claro que necesitamos crecimiento económico. Lo que digo es que lo que el Perú necesita es progreso, desarrollo, que no es igual a crecimiento. Sin crecimiento no lo podemos tener. Vuelve a la conclusión. Sin crecimiento no lo podemos tener. No es jueves de pleno. Desarrollo interno principalmente, no para afuera todo, no basta sino para con eso. adentro, Con eso algunos para el país. A ver, muchísimas gracias a los tres por haber venido. Creo que a los televidentes les ha quedado sumamente claro todo este asunto, esos asuntos, mejor dicho, que se están moviendo en el Parlamento. Y nada, vengan en cualquier otro momento, los vamos a llamar porque se pone interesante esto, porque podemos, digamos, analizar un solo tema de diferentes perspectivas, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pues, el voto de confianza. Yo no les creo eso que me han dicho, ¿eh? No les creas. La vida dirá, pues, Juliana. Sí, voy a esperar el 20 de agosto. Muy difícil que votemos por la confianza. Muy difícil. La tiene bien difícil. Sí. Vamos, perfecto, vamos a una pausa comercial y regresamos con Pilar Brescia.